Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli y el Eli está aquí ya listo con nosotros. Eli, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy bien, aquí con toda la pata. ¿Vos qué tal? Muy bien también, aquí con toda la alergia, yo, pero pues bien. Ya ves Eh, que cuando me da alergia se me pone la voz así como de hombre. bueno, eso es un efecto secundario bueno de la alergia, Positivo, ¿no? efectivamente. Oye, Espero que sigas mejor. sí, con la voz más de hombre. Oye, bueno, a ver, aquí varias personas, aquí las que alcanzo a ver es Mauricio Arias, Rolando Zúñiga, creo que es el otro, etcétera. Te están preguntando acerca, pues que te dirijas, o sea, en diferentes preguntas, pero que te comentes acerca de, a ver, cómo se dio el proceso de la elección o del nombramiento del presidente del Banco Nacional, sobre el perfil del presidente del Banco Nacional, y etcétera, que te avientes con todo con respecto a este tema del Banco Nacional. Ok, este, buenísimo. Yo me voy a parar, Eh, voy eh, al baño, voy a ir a comer y regreso. Creo que no hace falta, no Ah, creo que bueno. sea tan largo el Ah, bueno. comentario. Eh, Empiezo por decir que, aunque no conozco a don Bernardo en persona, tengo magníficas referencias de él, así que pues, el comentario que voy a hacer no es un reflejo de mi opinión de él como profesional, sino del proceso como se dio. Me parece que es una barbaridad más de las que suceden en este país. Nombrar a dedo al gerente de un banco público, el más grande banco de Centroamérica, que maneja recursos públicos por varios billones de colones, ¿verdad? Que un nombramiento se haga a dedo. No me cabe la menor duda que el señor reúne los requisitos para ocupar el puesto que le dieron. Y es muy posible que un concurso hubiera también ganado, ¿verdad? Pero esta no es la manera de proceder. En primer lugar, porque por lo que digo, la ausencia del concurso público hace que el proceso de contratación sea opaco en vez de transparente, pero además hay otro factor muy importante y es, don Bernardo era hasta ayer eh, supervisor de entidades financieras. Y en los países desarrollados del mundo usualmente existe legislación para prevenir que las personas brinquen del ente regulador a alguno de los entes regulados y viceversa también, ¿verdad? Para evitar que en el caso de un banquero que brinque a la entidad reguladora, evitar que vaya a la entidad reguladora con una agenda de favorecer al banco para el cual trabajaba, lo cual se llama captura del regulador, ¿verdad? Pero también al revés, para evitar que la persona que ha estado ocupando un puesto en la agencia regulatoria, que ha tenido acceso a información confidencial de otros bancos que ahora van a ser sus competidores, pues evitar que esa información sea utilizada de manera incorrecta. Por eso en los países desarrollados del mundo existen lo que en inglés llaman mandatory cooling off periods, ¿verdad? Periodos obligatorios de enfriamiento que usualmente van de 3 a 5 años. Esto es una prohibición de ocupar un puesto en la industria que antes se regulaba durante 3 a 5 años para evitar este tipo de cosas, ¿verdad? Creo, Alberto, vos has seguido los mercados financieros, los sectores financieros y has reportado sobre ellos durante más de un par de décadas y podrás dar fe de que lo que estoy diciendo es cierto, ¿verdad? No es sano para un sistema financiero que haya este tipo de puerta giratoria entre ente regulado y agencia regulatoria. Y en ese sentido, deploro, insisto, no es un asunto de valoración personal de don Bernardo Alfaro, de quien creo que tiene las cualidades profesionales para ocupar el puesto. Deploro la forma poco transparente en que se hizo y deploro el que no se haya respetado esa sana separación que tiene que existir entre, ¿cómo se llama? Entre regulador y regulado.
Aquí alguien te comenta, vaya, está preguntando, porque aparentemente la profesión o la educación formal es de ingeniero civil. Como decía, yo no conozco a don Bernardo, Ujú. no sé, no le conozco el currículum, probablemente es ingeniero civil e hizo alguna maestría en administración o en banca, estoy conjeturando. Lo que sí es cierto es que don Bernardo trabajó 13 o 14 años en el Banco Nacional. Creo que cuando salió del Banco Nacional era el subgerente del banco, o sea que la experiencia profesional la tiene, ¿verdad? Ujú. Eh, y creo que los caminos para llegar a ocupar la gerencia de un banco son muy variados. No tiene que ser una persona que estudió economía y después hizo una maestría en finanzas. Puede ser perfectamente un ingeniero que después hizo una maestría en finanzas y otra en gerencia bancaria o lo que sea, ¿verdad? Y le aporta con su amplitud profesional, le aporta una riqueza, digo, pues al final de cuentas, un banco, por ejemplo, que tiene una cartera importante en proyectos inmobiliarios, etcétera, bien puede beneficiarse de la visión de un ingeniero, ¿verdad? Este, pero no quiero defender el nombramiento de don Bernardo Alfaro. Lo que no quiero es atacarlo por los motivos equivocados, ¿verdad? Ujú. Sí creo que él cumple los requisitos para ocupar el puesto. Lo que no creo es que ni la forma en que se hizo, ni el antecedente de venir de la agencia regulatoria, creo que esas dos cosas son las que son verdaderamente incorrectas. Ya. Al menos un par de personas, Orieta Bergantino y Bernal Zamora, te piden que te refieras a las ideas o propuestas que se han dado de vender activos del Estado para financiar a la Caja Costarricense del Seguro Social. Específicamente, Bernal Zamora te pregunta acerca de lo dicho por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de vender el Instituto Nacional de Seguros y el BCR, el Banco de Costa Rica, para financiar a la Caja. Eh, yo no creo, a ver, yo sí creo que hay que vender activos, pero no es para financiar a la caja, es para resolver el problema fiscal y el problema del endeudamiento crónico del gobierno de Costa Rica. Si parte de esos recursos se utilizan para financiar la caja o para cancelar la deuda histórica que tiene el Estado costarricense con la caja, es algo que habrá que discutir, pero ese no puede ser el objetivo. Porque si ese es el objetivo, si el objetivo es vender instituciones para financiar a la caja, entonces la próxima vez, Dios libre, pero cuando el ICE caiga en problemas financieros, vamos a tener que ir a vender otro activo, digamos el Banco Nacional, para poder capitalizar al ICE. Y cuando otra institución pública entre en problemas financieros, habrá que ir a ver qué otra cosa vendemos para capitalizar o financiar a esa otra institución pública. Me parece que ese enfoque es absolutamente erróneo. Yo no creo que el Estado costarricense necesite tener dos bancos estatales. Yo no creo que haya ninguna excusa para que el Estado costarricense tenga una aseguradora comercial y en ese sentido no tengo el menor problema en considerar vender el INS y considerar vender al menos uno de los bancos estatales, pero creo que esa venta se tiene que hacer con dos objetivos primordiales en mente. Primero, que si se va a hacer, los recursos son para resolver los problemas del Estado como un todo, los problemas del déficit fiscal y del endeudamiento público. Y segundo, que si se va a hacer, se tiene que hacer de manera que la venta resulte en mayor dinamismo en los mercados, en mayor competencia en esos mercados. ¿Por qué? Porque los costos financieros de operar en Costa Rica son muy elevados. Y en buena medida eso se debe a que en el sector bancario tenemos dos elefantes blancos estatales que con su ineficiencia provocan que los márgenes de intermediación sean muy altos, lo cual hace que las tasas activas sean excesivamente altas en el país y entonces si se va a vender un banco, tiene que ser para fomentar mayor competencia para que esos márgenes de intermediación disminuyan y las tasas de interés puedan disminuir. Y si se va a vender el INS,
que sea también para dinamizar un mercado que, si bien ya está abierto a la competencia, sigue estando bastante letárgico por la presencia de este jugador dominante estatal que es el INS. Y entonces introducir mayor competencia para que eventualmente haya mejores productos, mejores coberturas de seguros y mejores precios para que los usuarios de los seguros puedan tener más variedad a la hora de escoger. Entonces, insisto, sí, yo estoy de acuerdo con esas propuestas, pero en el entorno actual, en que la deuda pública o la deuda del gobierno este año va probablemente a superar el 70% y que se está proyectando que de aquí a un par de años llegamos al 80% con facilidad, estar pensando en deshacerse de los activos solo para financiar a la caja me parece que es un error. El problema de la caja hay que resolverlo, sí, pero no de esta manera. Lo primero que hay que hacer a la caja, en vez de empezar a regalarle recursos y activos, es obligar a la caja a también hacer un ejercicio de racionalización de su estructura de costos, que se ha vuelto excesivamente elevada y que se ha convertido en un obstáculo para la contratación de personal en este país. La caja los excesivos costos de la caja es una de las explicaciones, de las principales explicaciones de la alta tasa de desempleo y sobre todo de la alta tasa de informalidad que hay en el país. Y entonces no podemos simple y sencillamente decir, vendamos una institución para capitalizar a la caja, porque entonces se pierde la presión y el incentivo para que la caja revise su propia estructura de costos. Ya. Bien, al menos también un par de personas, Juan López, Jorge Rojas, entre ellos, te piden te refieras a los cambios en las negociaciones o los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Los cambios en la Mira, negociación. aquí Jorge Rojas te dice, los cambios en las negociaciones con el FMI sin duda traen ajustes más agresivos y sin, bueno, en fin, pero Juan López te pregunta, ¿qué opinión tienes sobre los cambios de opinión de fin de semana del gobierno ahora con el FMI? Resulta que los préstamos son para gastos corrientes. Bueno, eso más que opinar sobre los cambios de opinión del gobierno, déjenme opinar sobre la debilidad de los diputados que le aprobaron ese crédito al gobierno con esa cláusula que le permite al gobierno utilizar los recursos para el gasto corriente, en vez de hacer lo que habían prometido, que era utilizar esos recursos para canjear deuda vieja más cara por esta deuda nueva en bastante mejores condiciones. ¿Cómo se llama? A ver, es claro y evidente que estamos en una situación en la que la recaudación fiscal ha caído, y que hay que buscar la manera de mantener al Estado costarricense funcionando, y algunos de los créditos tendrán que dirigirse a eso, ¿verdad? Pero habría que haberle exigido al gobierno primero comprometerse con el recorte de los gastos, pero el recorte permanente del gasto, el recorte estructural del gasto, y no lo que hicieron en el último presupuesto extraordinario, donde enviaron recortes que en realidad son recortes obligados. ¿A qué me refiero? A que si la Cancillería, por ejemplo, tuvo que cancelar todos los viajes este año por la situación de la pandemia, bueno, ese es un gasto, es un ahorro obligado, pero el próximo año, si se vuelve a la normalidad, la Cancillería vuelve a subir ese rubro del gasto. Entonces, no es un recorte permanente, es un recorte de una única vez. En cambio, si uno se pone a analizar la estructura del aparato estatal y decide X institución sale sobrando o tales instituciones están duplicadas, vamos a fusionarlas, entonces los ahorros que se generan de esa manera son ahorros permanentes. Porque si usted elimina una institución que es superflua, o usted fusiona dos instituciones que están haciendo lo mismo, el ahorro en esas estructuras se convierte en un ahorro permanente, ¿verdad? Entonces, al gobierno habría que haberle exigido primero comprometerse con el recorte del gasto antes que aprobarle créditos para seguir manteniendo. Ojo lo que está haciendo el gobierno, es que es realmente preocupante y podría decir hasta perverso. El gasto corriente prácticamente no lo tocan,
únicamente de manera cosmética y únicamente de manera temporal, como lo estaba describiendo. La inversión en obra pública, o sea, el gasto de capital, ese sí lo han disminuido significativamente, como lo reportaba ayer el periódico La Nación, ¿verdad? Reducciones de hasta el 40% en la inversión en obra pública. La inversión en obra pública es precisamente el tipo de gasto que no habría que recortar, porque por un lado potencia el crecimiento a mediano y largo plazo, por otro lado genera empleo en el corto plazo. Ese es el tipo de gasto que queremos tener. Y en cambio se está recortando ese gasto y el gasto corriente es el que no se atreve el gobierno a tocar. Y la complicidad de los diputados, porque hay que decirlo con todas las palabras y sin pelos en la lengua, la complicidad de los diputados de oposición de permitirle al gobierno ese curso de acción que es altamente nocivo para el país. Ya. Fernando Casto Trejos te dice o te pregunta que Rolando Araya dice que políticamente no es viable la negociación con el fondo, o sea que no se aprobaría en la Asamblea. Araya habla de explotar crucitas para oxigenar las necesidades del gobierno. Yo no sé si don Rolando Araya ha estado tomando mucho dióxido de cloro y ya no está viendo las cosas claramente. Yo creo que el gobierno tiene una asamblea legislativa absolutamente plegada y en mi opinión sí va a poder lograr el acuerdo político. La aprobación de este primer tracto del crédito con el Fondo Monetario Internacional es la mejor prueba de que los diputados de oposición son mucho discurso pero poca valentía. Dan el discurso de que hay que exigir el recorte del gasto, de que la deuda nueva solo se puede usar para canjear y a la hora de la hora le aprueban al gobierno lo que el gobierno quiera. Por otra parte, me parece que insistir tanto en el tema de crucitas es un tema sumamente polémico. Ese sí es un tema polémico en este país. Hay muchísima oposición porque Costa Rica tradicionalmente ha sido un país que ha proyectado una imagen de país verde, que conserva los recursos naturales, etcétera, y correcta o incorrectamente en el imaginario colectivo, la explotación minera va en contra de eso. Y entonces pretender que ahora, por arte de magia, la opinión pública con respecto a la explotación minera cambie y sea más fácil aprobar la explotación de crucitas que aprobar el crédito con el Fondo Monetario Internacional, me parece que refleja que don Rolando no está viendo las cosas claramente. Interesante. Israel Núñez Arroyo, le gustaría saber qué piensas de la idea del PLN y del PAC de atrasar la campaña del 2021 mientras se está negociando el préstamo del FMI. Una vez más, se nota ese contubernio que hay entre el PAC, o sea, entre el gobierno y la oposición. ¿Cómo se llama? Parece que están durmiendo en exactamente la misma cama. A mí me parece que esto es producto de un cálculo de ellos de que tanto el PLN como el PAC están muy golpeados y podrían surgir fuerzas alternativas y esas fuerzas alternativas se verían perjudicadas por el acortamiento de la campaña política. Yo, en lo personal, te digo una cosa, Alberto, yo sí creo que la campaña política hay que acortarla, pero la excusa de que mientras se negocia con el Fondo Monetario Internacional me parece una excusa absolutamente cínica, porque lo que están diciendo ellos es que para evitar que la politiquería se meta en la Asamblea Legislativa, perdón, la politiquería no se mete en la Asamblea Legislativa en el primer semestre del 2021 porque los partidos políticos hagan sus procesos internos de renovación de estructuras. La politiquería se mete en la primera mitad del 2021 porque los diputados van a estar actuando con cálculo político porque las elecciones vienen pocos meses después. Y no importa si la campaña empieza en octubre o empieza en noviembre o empieza en diciembre, las elecciones van a seguir siendo en febrero y entonces ese cálculo político ahí va a estar presente. Así que me parece que es una posición absolutamente cínica de parte de estos diputados que están proponiendo eso.
Me parece que lo que están es haciendo un cálculo para tratar de minimizar el debate democrático que se da normalmente en una campaña política. La excusa de que con esto se ahorrarían recursos es una excusa espuria. En los últimos 4 o 5 procesos electorales, la Asamblea Legislativa se ha puesto de acuerdo para votar un recorte del gasto electoral. La Constitución política establece que es el 0.19% del PIB de 2 años antes de las elecciones, ¿verdad? Y la Asamblea Legislativa se ha puesto de acuerdo en todos los últimos procesos electorales en hacer que no sea el 0.19, sino que sea el 0.11, o sea que lo han reducido casi a la mitad, un poquito más de la mitad. Y eso lo pueden volver a hacer, no importa si la campaña política es de 3 meses, de 4 meses o de 2 meses. Es la Asamblea Legislativa la que tiene la potestad de definir qué cantidad de recursos va a destinar el Estado costarricense a la campaña política. Habiendo dicho todo lo anterior, como dije anteriormente, yo sí creo que la campaña política se debería de acortar. Y una forma de acortar la campaña política, y esto requiere un cambio constitucional, no se va a hacer para el 2022, pero una forma de acortar la campaña política sería cambiar la fecha de las elecciones. En vez de que sea a principios de febrero, deberíamos de hacerla a principios de marzo y que la campaña arranque en enero. Y entonces nos evitamos la tregua navideña y nos evitamos todo este asunto, ¿verdad? Porque hoy tenemos una campaña larga, pero con un periodo de veda electoral o de veda de publicidad en el medio. Y eso no tiene ningún sentido. Arranquemos la campaña a principios de enero, 2 meses de campaña y a principios de marzo se vota y todavía quedan 2 meses más hasta el cambio de poderes. Sin cambiar las fechas de los inicios de los periodos electorales. Para mí esa sería la reforma que habría que hacer. Insisto, yo sí creo que hay que recortar el periodo electoral, pero hay que recortarlo quitando, o sea, evitando esa tontera que tenemos nosotros de una tregua en media campaña electoral. Una vez que la campaña electoral arranca, debería continuar hasta el final sin interrupciones. Alfredo Elías Alfaro Ramos te pide que te refieras a los comentarios externados por Eduardo Rojas, representante del Conarroz el día de ayer aquí en el programa, si es que escuchaste el programa el día de ayer. No tuve la oportunidad de escuchar el programa ayer, así que si me comentas, Alberto, qué fue lo que dijo o algunas de las cosas, con mucho gusto me refiero a ellas. Bueno, a ver, pues digo, básicamente, pues obviamente, bueno, primero que nada, bueno, él dijo que, y lo dijo en estas palabras, que es mentira que ellos se embolsen el ahorro de los aranceles cuando tienen que importar arroz, cuando hace falta importarlo. Que esa es una de las principales críticas que tienen, ¿no? De que ellos lo importan sin aranceles y lo venden al mismo precio como si hubieran cobrado aranceles. Él dice que eso es mentira y dio una serie de explicaciones que, francamente, digo, a mí me marean con las explicaciones porque yo no entiendo. Digo, lo digo yo porque a lo mejor habrá gente que lo entiende, pero yo no. Y otra cosa que dijo y que fue uno de los puntos que yo le dije, me dice, bueno, es que estabiliza los precios, dice, y evitamos que los consumidores paguen por los picos en los precios internacionales del arroz. Entonces yo le cuestioné, le digo, bueno, pero entonces ustedes también evitan que los consumidores paguen cuando el arroz cae, que los consumidores ahorren cuando el arroz cae internacionalmente, que también ha caído. Y dicen, no, pero el arroz también ha caído de precio aquí en Costa Rica, decía él. Ok, bueno, con respecto a eso, Alberto, no es que no entendiste, es que las explicaciones están diseñadas para marear porque esa es la única forma cuando lo que estás defendiendo es indefendible. Costa Rica tiene un esquema de precios del arroz en el cual el precio del arroz es fijo, digamos, lo determina el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y entre una fijación y otra el precio es invariable. Y lo que sucede entonces es que mientras se está produciendo la cosecha nacional, se produce, se comercializa, se vende al precio que regula el MEIC. Cuando se acaba la cosecha nacional, se declara el desabasto, los importadores
tienen el derecho los productores tienen el derecho de importar el arroz de otros países sin pagar el arancel que cualquier otra persona sí tendría que pagar. Entonces, sin pagar el arancel, pero el precio del arroz no cambia. El precio del arroz sigue siendo el mismo todo el año. Y entonces, el precio que fija el Ministerio de Economía, Industria y Comercio está influido por el precio, por el arancel. ¿Por qué lo digo? Porque si no estuviera influido por el arancel, cualquiera podría importar arroz y venderlo aquí más barato, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Al final de cuentas, el precio incluye ese arancel. El productor de arroz importa el arroz, lo comercializa aquí en Costa Rica, lo vende al mismo precio, pero no pagó el arancel. Cosa que cualquier importador independiente sí tiene que hacer, pagar ese arancel y todavía venderlo al mismo precio que el productor del arroz. De manera que sí se están embolsando ese dinero. ¿Y cuál fue la segunda No, parte? la otra el que él aseguró a pregunta expresa, él aseguró que cuando el precio internacional del arroz cae, aquí en Costa Rica también cae. Ajá. Sí, bueno, de hecho, ellos andan presentando un gráfico de que el precio del arroz en los últimos 10 años cayó un 15% aquí en Costa Rica. Lo que no le cuentan a uno es que en esos últimos 10 años también hubo el tipo de cambio cayó, ¿verdad? Y eso hace que, por el efecto del arroz importado, que por cierto, el arroz importado es el 65% de todo lo que se consume en el país, entonces que ese efecto del tipo de cambio ha impactado en el precio doméstico de Costa Rica. Entonces, ese 15% no es totalmente disminución de precios por mejora de eficiencia o qué sé yo. En buena medida, ese 15% se debe al cambio, digamos, en la política cambiaria costarricense. Porque les recuerdo, bueno, hoy el tipo de cambio producto de la pandemia volvió a subir alrededor de 600, ¿verdad? Pero el tipo de cambio hace una década y media, estaba en alrededor de 580 o 600 colones, y cuando se cambió la política cambiaria, el tipo de cambio volvió o sea, cayó hasta 500, 520, y a eso me refiero con que eso ha tenido un impacto en el precio. Lo otro que es importante de mencionar, si bien en Costa Rica el arroz ha caído en un 15% en los últimos 10 años, en el mercado mundial el arroz cayó en un 35% en los últimos 10 años. Entonces, los productores de arroz más bien lo que han hecho es embolsarse ese 20% de diferencia, y me refiero a los industriales del arroz, embolsarse ese 20% de diferencia que bajó en el resto del mundo, pero que no bajó aquí en Costa Rica. Imagínate, Alberto, que si bajó 35% en el mundo y además el tipo de cambio en Costa Rica cayó un 10 o un 15%, entonces la rebaja del arroz aquí en Costa Rica debió haber sido bastante mayor a ese 35%. No lo fue por el mecanismo de precios. Bien. Eli, despídete de tus seguidores el día de hoy. Bueno, muchas gracias a los seguidores, muchas gracias a toda la audiencia del programa, excepto a un cierto señor que anda por ahí difundiendo mentiras en la sección de comentarios. A ese no le agradezco. Pero buenísimas preguntas, la verdad que bastante sustancioso, bastante contenido importante. Así que ahí vamos para adelante. Está bien, bueno, muchísimas gracias Eli Feinstein, muchísimas gracias y el próximo martes nos vemos por acá de nuevo. Siempre que me invites, Alberto, aquí voy a estar. Muchísimas gracias. Eso, muchas gracias. Por cierto, que alguien puso por ahí que hace tiempo que no te miran. Sí, yo me estoy cuidando con este tema de la pandemia. Tengo un par de factores de riesgo, el cual hace que prefiera. Lo que deberíamos hacer, Alberto, es implementar
Zoom o alguna otra de estas metodologías para que se pueda compartir pantalla. Pues sí, tienes razón. Bueno, gracias, Eli, ya lo veremos. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Entonces, nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.